Hola, buenos días. Mi nombre es Horacio García, gerente de producto para Kent Technologies dentro de Maps. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de webinars que vamos a estar transmitiendo a través de nuestra plataforma de Maps University. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de las ventajas competitivas dentro del mercado de los ADCs. Hoy me acompaña Leopoldo Álvarez, ingeniero de preventa para la marca, y David Rendón, quien es el channel manager de la marca a nivel México y Latam. Esto, como les comentaba hace un momento, es una serie de webinars que vamos a estar grabando y transmitiendo a través de la plataforma para que los puedan estar viendo más adelante. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden estarlos consultando a través de esta plataforma. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y comenzamos. Ok, muchas gracias, Horacio. Pues buen día a todos, bienvenidos a esta sesión sobre la cual en los próximos 40 minutos vamos a estar hablando sobre ventajas competitivas en el mercado de ADCs. Adicional a esto, la agenda tentativamente que vamos a estar revisando el día de hoy, veremos cómo varios proveedores satisfacen la demanda de clientes para una mayor agilidad y flexibilidad a través de productos basados en suscripciones. Vamos a ver alguna comparativa con distintos proveedores, asimismo de cómo evaluarlos siendo agnósticos a cualquier proveedor. Y al final vamos a compartirles algunos recursos en cuanto a consideraciones clave para evaluar o nichos que debemos de evaluar al momento de revisar varias ofertas de ADCs. Muchas gracias, Horacio, por su tiempo, por esta flexibilidad para tener este webinar. Conversando un poco sobre realmente qué es lo que hacemos a través de nuestras soluciones y cómo les podemos apoyar. ¿Vale? Ya por ahí desde el año 2000, Kemp ha sido ya un líder constante en innovación en la industria de ADCs. Lo que llamamos por ADCs, que vamos a tocar alguna terminología de ahora en adelante, es Application Delivery Controllers, que no es solamente hablar de balanceadores de cargas, sino también cómo esta plataforma de ADC provee funcionalidades adicionales para soportar o brindar un mejor soporte a empresas de distintos sectores a sus cargas de trabajo o aplicativos. Actualmente, Kemp es uno de los top 3 fabricantes dentro del mercado, donde pues nuestros clientes abarcan varias gamas de empresas, desde Fortune 50 hasta pymes, proveedores de servicios administrados o MSPs, y además de clientes del sector público y educativo. Nuestra sede principal para América está en Nueva York, pero también estamos globalmente distribuidos en distintas regiones como Limerick, Irlanda, Múnich y Singapur. Asimismo, como ustedes, algunos de ustedes ya tienen un contacto previo con nosotros, también tenemos presencia a lo largo de Latinoamérica. Realmente ustedes pueden consultar en nuestro website la cantidad de capacidades del producto que se reciben a través de, digamos, un precio versus rendimiento, donde una solución como esta de ADC hace sentido para un cliente que tiene un aplicativo crítico, hablando de que nosotros podemos disminuir la interrupción de servicio, pero además yo les invitaría a que revisen casos de éxito completos en nuestro website. Tenemos algunos casos regionales que ustedes pueden consultar, asimismo como algunos casos que han sentido para proveedores de servicio administrado, así como otras verticales. Cuando establecemos una conversación sobre Application Delivery Controllers, o mejor dicho, sobre soluciones de ADCs, realmente nos enfocamos en una gran gama de funcionalidades que no solamente enfrascan las capacidades de balanceo de tráfico, sino que un ADC o controlador de entrega de aplicaciones, como le quieran llamar, nos apoya a maximizar la eficiencia de los servidores que existen dentro de la empresa o dentro de una infraestructura. Primero, sí, a través de una distribución de solicitudes de aplicaciones donde viven los servidores, pero también nos ayuda a que el ADC asuma procesos intensivos que se ejecutan hoy en día del lado del servidor, ¿vale? Entonces delegamos estos procesos o tareas intensivas al ADC para maximizar la disponibilidad de la aplicación y además el rendimiento, ¿sale? Enviando las solicitudes a los servidores disponibles.
Sin embargo, pues al mismo tiempo que acelera el rendimiento de las aplicaciones, también mejoramos la entrega del contenido a través de módulos como por ejemplo son compresión y cache. También por último, entonces, un ADC proporciona seguridad a nivel de la capa de aplicación a través de un firewall de aplicaciones web que se incluye como módulo dentro de un ADC. Solo tocando como base de referencia para que nos sirva en siguientes slides para analizar unas ventajas competitivas dentro del mercado de ADCs es realmente conocer un poco cómo funciona la solución y qué beneficios tiene. Una ADC en general debiera de proveer servicios o funcionalidades tangentes a solamente balanceo de cargas a nivel de capa 4, capa 7. Haciendo así que nuestro ADC, que es, llamamos Loadmaster, proporciona una capa de seguridad de aplicación cuando el usuario se intenta conectar o hace un request al server, pero adicional proveemos de un módulo de autenticación, ya sea una integración en directorio activo, etcétera, para que al final del día entonces el ADC pueda tener una capacidad de persistencia, que es la capacidad que tiene este Loadmaster para mantener a un usuario conectado hacia el servidor donde inició sesión por un X periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces el ADC pues también nos va a dar visibilidad del estatus o del estado de salud de la aplicación donde vive el server, ¿sale? Y por último, pues también conversar en cuestión de alta disponibilidad. Entonces, cuando nos referimos a alta disponibilidad es contar con dos appliances, esto es agnóstico a cualquier fabricante, contar con dos máquinas virtuales o dos appliances físicos en el cual funcionen en modo activo-activo o activo-pasivo para poder distribuir la carga de tráfico y disminuir una interrupción de servicio. ¿Sale? Entonces aquí ya entramos en escenarios, por ejemplo, de failover, recuperación de desastres, etc. Pero al final hacemos mucho énfasis HA, requerimos entonces dos appliances del ADC como tal. Sin embargo, hemos trabajado dentro de Kemp durante los últimos años en tratar de automatizar este tipo de tareas para facilitar una entrega de la aplicación a través de la infraestructura que puedan ustedes administrar. Y es lo que hemos llegado a un término que ahora pudiera sonar muy común para ustedes, que es Application Delivery Fabric. En Application Delivery Fabric vamos a estar hablando de cómo podemos automatizar la entrega de estas funcionalidades y qué ventajas nos da obtener un Application Delivery Fabric dentro de una infraestructura dada que pudiera ser tanto on-premises como cloud, ¿sale? O entornos híbridos. Cuando conversamos realmente de Application Delivery Fabric, nos vamos a enfocar en tres soluciones consistentes. Uno es el mismo ADC que les comenté, que puede vivir sobre cualquier plataforma, háblese on-premises, sobre un appliance físico, digamos una caja física, un bare metal, que es cuando ustedes tienen un server, instalan el software del ADC para convertirlo en un appliance, sobre escenarios virtuales o también sobre cloud. Justo aquí es donde vamos a hacer énfasis el día de hoy en cuestión de qué ventajas tengo sobre una plataforma sobre otra y además de cuál es la ventaja competitiva entre los licenciamientos que podríamos encontrar dentro de cada uno. Eso es el primer nicho que vamos a entablar la conversación. Por otro lado, hablando de Application Delivery Fabric, KEM 360 Central va a ser nuestro punto de partida, donde va a ser una única interfaz que nos va a permitir administrar cierto número de instancias de ADCs. Hablo más de ADCs porque KEM 360 Central nos va a apoyar a administrar incluso ADCs de terceros. Somos agnósticos al vendor a través de esta plataforma, en la cual nos va a permitir provisionar Loadmasters, pero también monitorear ADCs de otros proveedores. Y por último, a 360 Vision, donde aquí ustedes tienen un SLA de Kemp como fabricante, en el cual vamos a estar monitoreando múltiples ADCs, pero va a ser un monitoreo proactivo, ¿vale? Antes de que ocurra una interrupción del servicio, nuestro
SLA es tener un contacto directo con ustedes para una predicción de problemas, ¿sale? Siendo así, entonces, ¿qué es realmente Application Delivery Fabric desde nuestro punto de vista? Es poder nosotros en el mundo de entrega de aplicaciones, hablando de entornos de plataformas de nube o distintos sistemas operativos, lograr agilidad y eficiencia en costo. Entonces, cuando estamos en un entorno multiplataforma donde requerimos escalabilidad y una automatización de entrega, entonces lo vamos a hacer esto a través de KEM 360 Centro. De tal manera que si vemos un enfoque tradicional de un centro de datos donde necesitan flexibilidad y más exigencia en entornos de aplicativos, entonces lo que vamos a hacer es utilizar 360 Central como punto de partida para provisionar ADCs y monitorear ADCs de terceros. Es por eso que, bueno, ahora estamos muy enfocados en que KEM 360 Central, junto a nuestro Loadmaster, provisione y asegure flexibilidad a la aplicación donde se implementen los ADCs, sea en un entorno físico o un entorno sobre cloud. Entonces, aquí es donde justamente queremos hacer un análisis en cuestión de las ventajas competitivas, hablando a un nivel de cómo nosotros podemos habilitar estos ADCs y qué ventajas tenemos al momento de hablar en un licenciamiento bajo demanda o por consumo. ¿Por qué ahora, si ustedes visitan en nuestro website, van a ver que hemos lanzado una gran cantidad de productos basados ahora en suscripciones? Muchas veces esto genera confusión al momento de que nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, dimensionar alguna solución bajo un appliance físico con su nivel de soporte, etcétera, que al final renuevo pues cada año yo como cliente. Sin embargo, dentro de Kemp nos hemos dado cuenta que ese ya no es un modelo realmente ideal para los modelos de infraestructura actuales y futuros. De tal manera que hoy en día los ADCs basados en suscripción va a ser nuestro camino base para un paso hacia cloud. De tal manera que un cliente que necesite, por ejemplo, flexibilidad, pues debe abordar la simplicidad de cambios, así como un esquema de licencias que permita flexibilidad en términos de instancia y de capacidad, ¿vale? Que vamos a provisionar. Entonces, un cliente, en vez de que tenga un enfoque de costo inicial para adquisición de esta solución, van a cambiar a un método más de pago por consumo que sea más rentable para adquirir estas soluciones. Segundo, para que evite el exceso de provisionamiento y que sea, pues, de cierta manera, llamémoslo amigable con el flujo de efectivo. Y, pues, al final, los clientes operan en un entorno dinámico donde pueden tener cargas de trabajo flexibles o predecibles, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco sobre los modelos de uso del cliente. En este punto, digamos, un cliente podría estar en una trayectoria, por ejemplo, de crecimiento constante, voy a ir de izquierda a derecha, en el cual pues necesita provisionar más capacidad bajo demanda de su aplicativo, ¿sale? Entonces, las licencias, por ejemplo, perpetuas o tradicionales que presentan ciertos desafíos al momento del consumo, entonces una licencia tradicional o perpetua con capacidad física no sería un buen punto de partida para un escenario que involucra pues picos de tamaño inflexibles o frecuencia impredecible, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco sobre modelos de suscripción disponibles que brindan más flexibilidad al momento de implementar o provisionar recursos de ADCs. Esto es de manera general en cuestión de modelos de uso. Posteriormente vamos a ver ahora sí qué modelos tenemos dentro de Kemp. En segunda instancia, cómo podríamos asumir retos y compararnos con otros proveedores. Entonces, vamos a ver en solo un slide de terminología en cuestión de, por ejemplo, licenciamiento por capacidad o pool capacity, donde lo vamos a entender como una sola licencia que tiene una capacidad definida
y que esta capacidad se puede dividir entre múltiples ADC. Vamos a tener licenciamiento por grupo o pool licenses, donde tenemos varias licencias de ADCs individuales que se pueden asignar, se pueden desasignar o revocar y reasignar bajo demanda. Y por último, a licencia bajo demanda o metering, donde lo establecemos, medimos la capacidad y bajo esa capacidad proveemos la licencia. Entonces, vamos a ver cada uno de estos en detalle. Por ejemplo, pool capacity, donde tenemos un ejemplo de 5 gigabits que se puede repartir en múltiples licencias de ADCs para permitir flexibilidad y tamaño, y cantidad de ADCs implementados. Vamos a tener el primer reto en el sentido de que podemos tener sobreprovisionamiento de capacidad. Posiblemente no estemos utilizando ese ADC al 100% y el cliente ya adquirió un costo frontal de esta solución que realmente no está aprovechando al 100%. Entonces, la licencia por capacidad, digamos, agrupada, pues tiene límites. Si se requiere más capacidad también de lo que la licencia nos está brindando, entonces debemos de ajustar las asignaciones existentes para ya sea liberar capacidad o asignar más capacidad. Considerando también que un escenario de HA, entonces consume una licencia adicional, ¿sale? Entonces, de tal manera que posiblemente adquirir una caja física, etcétera, no sea lo más rentable hoy en día. En cuestión de pool licenses, nosotros podríamos estar hablando de que tengamos un grupo de licencias, un grupo que contiene esas licencias, perdón, en la cual nosotros asignamos estas licencias a instancias individuales de ADCs, de tal manera que se provisionan individualmente. Entonces, aquí no combinamos capacidad, pero aún así las licencias siguen siendo inflexibles y resultan posiblemente no del tamaño correcto como debiera ser del lado del cliente. Aquí hay una complejidad en cuestión de cuántas licencias provisiono a nivel de ADC y posiblemente estaría utilizando un doble licenciamiento al momento de hablar de HA. Y por último, licenciamiento bajo demanda, donde similar al consumo de la luz, por ejemplo, yo tengo una capacidad básica de uso, digamos, sabes que yo ocupo mes con mes un throughput de 2 gigas por segundo y únicamente pago por el excedente. De tal manera que podemos implementar cualquier tamaño de instancia de ADC, podría ser incluso ilimitado, pero aquí no hay necesidad de subdividir o combinar capacidades, ¿vale? Entonces, las licencias en este modelo son más flexibles, pero además el uso aquí se mide bajo el rendimiento máximo por cierto periodo de ADCs, ¿sale? De tal manera que el cliente realmente está pagando por lo que usa, ¿sale? Bajo un modelo, de cierta manera, si lo queremos ver, cloud, pero es un licenciamiento bajo demanda medido por el tráfico que pasa por cada uno de los ADCs. Si vamos a un análisis rápido de cómo comparamos números entre este tipo de licenciamientos, si comparamos realmente sería un licenciamiento tradicional versus un licenciamiento por arrendamiento donde tenemos capacidad fija y por último un licenciamiento bajo demanda. Estaríamos hablando que si consideramos un ejemplo real donde tengamos 4 instancias de ADCs, de las cuales 3 se implementan con HA, para agrupación o pooling determinamos que el uso proyectado a través de planificación de capacidad y medimos el uso real, podemos hacer la comparativa que podemos tener un exceso de provisionamiento cuando hablamos de licencias con capacidad física y a licencias asignadas por instancia individual. Entonces, en este modelo realmente es importante tener en cuenta la eficacia de un enfoque medido, donde entonces bajo esta medición tendremos un tamaño correcto de instancias de ADC, que al final es lo que llamamos dentro de KEMP, MILA,
o Meter Licensing, donde ustedes tienen una licencia mensual con capacidad preasignada de una ADC, en la cual lo que hacemos es sumar los picos de tráfico de cada ADC al mes y el cliente recibe una factura al final del mes por el uso de ese o el tráfico que pasa por ese ADC según su suscripción. Si comparamos un poco entre proveedores de servicio, y voy aquí a hacer aquí una pausa en este slide, como pueden ver en la tabla de referencia, muchos proveedores proveen sí un licenciamiento bajo capacidad o bajo instancias, pero tienen límites en el número de instancias o un límite en la capacidad. Siendo así que dentro de Kemp, entonces una principal ventaja es que bajo un licenciamiento bajo demanda o meter, no vamos a tener límites en capacidad y no vamos a tener límites en número de instancias de ADCs. ¿Sale? De tal manera que les brindamos a ustedes la capacidad para que provisionen X número de instancias con capacidad ilimitada. Si vemos, por ejemplo, hacia otros proveedores, algunos también ofrecen un modelo de licenciamiento similar, por ejemplo, Pulse Secure. Sin embargo, tiene límite en capacidad. Siendo así que entonces este es uno de los licenciamientos clave sobre los cuales provisionamos recursos bajo demanda tanto en escenarios on-premises como escenarios sobre cloud o escenarios híbridos. Ahora, una cuestión principal o consideraciones clave que deberíamos de tomar en cuenta para evaluar proveedores. Primero es el costo de soporte. El soporte puede ser un extra significativo versus dentro de Kemp lo hacemos a nivel de suscripción que ya viene incluido en soporte. Otro punto importante es el tipo de grupo que define ciertas características. Por ejemplo, algunos proveedores pues requieren una licencia para agrupar otros módulos o digamos una licencia para proveer ciertas características o funcionalidades adicionales. También hay tipos de soporte con algunos proveedores en que no son multiplataforma. Esto es donde el soporte del proveedor, por ejemplo, no provee este servicio sobre entornos, por ejemplo, cloud. Otro punto muy importante es que algunos proveedores pues tienen restricciones en su licenciamiento. Podremos ver como algunos que tienen como una brecha la migración hacia cloud, donde tienen que adquirir mayor licenciamiento o tienen un costo por este tipo de migraciones, donde Kemp no los tiene. Además de que, por ejemplo, si consideramos escenarios de alta disponibilidad que les mencionaba al inicio de esta sesión, posiblemente HA al momento de cobrar dos instancias es un costo extra a excepción de Kemp. ¿Sale? Nosotros no tenemos un escenario donde bajo este modelo de meter license no refleja un costo adicional para Share. Y adicional, un concepto de suscripción, pues realmente como vieron en la tabla de referencia ha sido omitido por algunos, ¿sale? Porque sus licenciamientos son, digamos, esencialmente un servidor de licencias perpetuas bajo un tamaño de capacidad fijo. Entonces, un punto clave al momento de evaluar ADCs es dimensionar la capacidad y analizar la estrategia que tiene nuestro cliente en los próximos años para adopción de nuevas tecnologías, que al final nos va a dar la flexibilidad para nosotros poder definir sobre qué tipo de licenciamiento y qué proveedor sería el ideal para esta tecnología. Si vamos un poco a nivel general de cómo provisionaríamos un ADC en una arquitectura dada, de manera muy simple, podemos ver que, por ejemplo, el ADC al final es la última brecha entre los servidores de aplicaciones. Entonces es aquí donde tenemos que dimensionar cuántos usuarios concurrentes se están conectando a ese aplicativo en un periodo de tiempo dado y definir la estrategia de nuestro departamento de TI para nosotros poder definir qué tipo de licenciamiento es el adecuado, de tal manera que, por ejemplo, con Kemp 360 Central nos podría dar una mayor visibilidad en cuál es la cantidad de tráfico que está pasando por esa infraestructura o por ese ADC y estar monitoreando 24/7 ese tráfico, además de provisionar bajo demanda
recursos adicionales de ADCs o funcionalidades. De tal manera que los módulos que vimos en cuestión de seguridad, autenticación, distribución de tráfico se van a provisionar bajo demanda, bajo un modelo de suscripción. Y pues en resumen, realmente al considerar cómo licenciar recursos de ADCs de manera eficiente y más rentable, como pudieron ver, las licencias bajo demanda de Kemp o lo que llamamos Mila es una solución más completa versus al resto de los proveedores actuales en el mercado de ADCs. De tal manera que cualquier complejidad en escalabilidad o entrega en distintos tipos de escenarios en multiplataforma se entrega bajo una suscripción mensual donde ustedes tienen mayor rentabilidad, pero al final refleja un costo menor de adquisición para el cliente. Quiero dar también tiempo para preguntas y respuestas. De antemano les agradezco, gracias por su tiempo el día de hoy. Y yo les invito a que vean más información dentro de nuestro website en kemptechnologies.com. Entonces, vamos a pasar un poco a las preguntas. Ahora, yo veo que hay una pregunta aquí. Dice, Kemp 360 Central, ¿qué tipo de características son las que se administran para ADCs de terceros? Fernando, no sé si puedas elaborar un poco más en esa pregunta. De manera general te comento que Kemp 360 Central puede monitorear métricas en cuestión de conexiones SSL, número de conexiones en general, vía HTTP, HTTPS, qué tipo de servicios están pasando por él, usuarios, desde qué, por ejemplo, IP se están conectando y el recurso también del consumo o bueno, del uso del CPU como tal, entre otras métricas que con gusto te puedo compartir posteriormente. Pregunta de Samuel Desiga, donde comenta que entonces solo es monitoreo, no es aprovisionamiento. Samuel, por el momento es provisionamiento y asignación de licencias de nuestro Loadmaster a través de 360 Central. O sea, sí es provisionamiento, pero actualmente es solamente monitoreo para terceros. Bueno, espero haya quedado clara las respuestas de Dave. Y quiero comentar que este webinar es el primer, como comentaba en un inicio, de una serie que vamos a estar manejando durante lo que resta del año, para que igual nos estén acompañando. Y también va a estar disponible este webinar, y bueno, todos los sucesivos van a estar disponibles en nuestra plataforma que se está habilitando de Maps University. Lo que están viendo el día de hoy también lo van a poder consultar y revisar más adelante en esta plataforma, ver igual con más calma o si surgió alguna duda, ¿no? Y Dave, también te quiero agradecer el tiempo, la oportunidad y pues a todos los que se hayan conectado. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Horacio Leo. Cualquier una estamos a sus órdenes y bueno, hasta el próximo webinar.